Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo voy a cortar una camisa y los tips o consejos que les puedo dar si tú vas empezando en esto de la costura y quieres hacer estos pequeños arreglos, qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer un pequeño arreglo. A lo mejor pareciera que no es mucho, pero sí hay que cuidar algunos detalles para que pues no se le note a la prenda a la hora que hacemos el pequeño arreglo. Como les digo, sobre todo si vas empezando en esto de la costura, hay personas que a lo mejor ven los videos que ya tienen más experiencia y otras que van iniciando. Esto es principalmente para las que van iniciando y de repente pues no cuidan esos detalles que aunque sean pequeños, la verdad sí hacen la diferencia. Si se fijan esta camisa, yo aquí tengo arriba la muestra de la medida que necesito y la camisa que está en la parte de abajo es la camisa que es más larga, entonces a esta le voy a cortar de largo con base a la que tengo aquí encima, que la medida pues les queda bien, entonces la vamos a cortar de esta manera. Si se fijan, esta camisa tiene un acabado algo recto, si se fijan no tiene curva. Hay algunas camisas que tienen una ligera curva por los costados. Por aquí voy a tratar de dejarles una imagen donde se ve el acabado que les comento, que traen como una ligera curva. Cuando las camisas vienen de esa manera, yo sí les recomiendo que a la hora de que ustedes van a cortar el largo, a lo mejor si la camisa está muy larga, le van a hacer un ajuste, que la camisa la abran completamente. En este caso, si se fijan, yo la camisa ambas las tengo abrochadas con los botones cerrados porque el acabado es como recto. Entonces, por eso pues no pasa nada. Cuando sí tiene algo de curva la camisa, yo normalmente las abro y con una cinta métrica voy midiendo pues lo que le voy a recoger. La coloco de esta manera igual, partiendo de la sisa, de donde está la sisa de la manga, de ahí me guío, las coloco una encima de otra y de ahí hacia abajo pues voy a medir el largo, ¿verdad? Entonces, una vez que colocamos la otra prenda, la que ya tenemos la medida que nos gusta, la colocamos encima y cuando les digo que cuando tienen esta ligera curva, sí les recomiendo que con la cinta métrica vayan marcando como los 2 centímetros, pues dando esa ligera curva, ¿no? Siguiendo la figura que ya tiene la prenda, pues para que no se vea que ustedes le hicieron un arreglo. En este caso, como les digo, la camisa sí es más recta, entonces pues por eso es que yo también la voy a cortar de esta manera y no hay como que mucho inconveniente en esa parte porque no tiene un acabado curvo. Normalmente tienen como un acabado curvo en la parte de enfrente y en la parte de atrás y por los costados tiene un pequeño como resaque, es ligeramente más corta de los lados, las camisas que les comento, por aquí les va a estar apareciendo la imagen y entonces sí hay que cuidar mucho, seguir esa curva, dejar el margen de costura. Yo le estoy dejando 2 centímetros porque a mí no me gusta dejarle a las camisas una bastilla demasiado delgada, por ejemplo en las camisas de los hombres. En las blusas de las mujeres sí les recomiendo una bastilla delgadita, con el prensatelas que es para bastilla, pero porque es una blusa de mujer. En el caso de las camisas sí siento eh, que deberíamos de dejar un poquito más de tela y también lo que tenemos que cuidar a la hora de hacer un ajuste de largo es buscar el hilo lo más parecido a la prenda que vamos a arreglar, a la que le vamos a hacer el ajuste, que en este caso a lo mejor ahorita por la luz como que no se alcanza a percibir muy bien, no estoy segura. Más adelante les voy a dejar como que unas tomas de cerquita. Si se fijan, esta camisa es como tipo mezclilla, pero algo delgada. Y el hilo que tiene es un hilo café. Voy a tratar de colocarle un hilo lo más parecido al que ya trae la prenda. Y también voy a buscar que el tamaño de la costura coincida con la costura que ya trae la camisa. Si se fijan donde está el remallado, donde se une la camisa, a la hora de que tú haces el doblez para hacer una bastilla, siempre termina quedando como más gordito ese doblez porque pues ya trae la costura. Entonces, si se fijaron, aquí les mostré, yo hago una muesquita, como les dije, dejé 2 centímetros, hago un pequeño corte y paso la costura una hacia un lado y la parte de abajo hacia el otro lado, hacia donde se acomoda con la camisa. De esta manera, a la hora que tú haces la bastilla, pues la bastilla queda delgada y no batallas a la hora de que pasa por el prensatelas. Esto también lo puedes hacer cuando tú haces bastillas en los pantalones, que normalmente también llega a quedar la costura algo gordita y sobre todo con las máquinas que son pues máquinas familiares, de estas que son más pequeñas,
pues el espacio entre prensatelas no es demasiado, no es mucho, pues. Entonces hay que cuidar de ayudarle un poquito a la máquina a que la bastilla no quede tan gruesa. Miren, aquí les voy a mostrar, aquí está el remallado y yo le voy a hacer un corte, que es lo que les decía adelante. Miren, se los mostré, hago el cortecito y una pestañita la vamos a hacer hacia un lado, que es la que vamos a doblar, y la de abajo vamos a tratar de acomodarla hacia donde ya venía acomodada con la camisa, hacia el lado donde se acomode mejor, de ese lado la vamos a dejar, y la otra hacia el otro lado, y a la hora que doblas, pues esta costura ya te queda más planita, no da mucho trabajo pasarla por la máquina y siento que el acabado se ve mejor. Cuando ustedes están cosiendo su bastilla también hay que cuidar mucho, si se fijan, yo voy deteniendo la tela de ambos lados, no es que la vaya jalando, pero sí voy procurando que a la hora de que va pasando por la máquina no se jale más hacia un lado porque va a quedar como enrolladita, le van a quedar como, va a quedar como jaladita, como bolsudita. Entonces siempre hay que tratar de que conforme se va haciendo la bastilla, vamos moviendo la tela delante y la tela de atrás para evitar eso, para que la bastilla quede lo más planita que se pueda. Si se fijan, ya se ve algo planita, pero una vez que se planche, pues queda muchísimo mejor. Pero sí son cosas que uno a lo mejor cuando va iniciando, pues no pone mucho cuidado y eso hace que cuando ustedes arreglan una prenda, pues no se vea tan bonita. Sí hay que cuidar como que esos detalles y a la hora que llegan al final de la camisa, pues hay que rematar muy bien para que la costura pues no se vaya a soltar. Si se fijan, miren, el hilo es muy parecido al color y traté de, aquí se ve como que más chiquita la costura, pero no es que se vea chiquita, sino que pues remallé esa parte, por eso se ve un poquito diferente, pero traté de que el tamaño de la costura fuera parecido al que ya traía la camisa y el color también. Y si se fijan, quedó bastante bien la bastilla, no se le hicieron bolsitas, quedó bien acomodada. Aquí en donde están las costuras quedó planita. A la hora de plancharla pues se va a sentar muchísimo mejor. Y pues son algunas cosas que muchas veces cuando iniciamos en esto de la costura no ponemos cuidado. Les comento porque yo empecé a coser y como les dije en otros videos, yo no sabía ni siquiera colocarle hilo a mi máquina, no sabía hacer muchas cosas y este tipo de detalles, la verdad es que cuando uno va haciendo pequeños arreglitos y va iniciando, pues no cuida eso y siento que sí hay que tener en cuenta todos pues estos consejos a la hora de hacer arreglos, sobre todo cuando empezamos, porque muchas veces no ponemos cuidado en eso y sí hace la diferencia a la hora de que arreglas una prenda que el acabado se vea pues más bonito. Entonces, pues es un video corto, espero que les haya sido útil y como les dije, el cortecito que hicimos aquí en esta costura también lo pueden hacer a la hora de que ustedes hacen bastilla en los pantalones para ayudarle también un poco a la máquina que la bastilla no quede muy gordita. Y pues eso sería todo, espero que el video les sea útil, recuerden suscribirse al canal, compartir el video, dejarme sugerencias y comentarios que trato de leerlos y responderles casi siempre, de repente a lo mejor se me puede pasar alguno, pero sí trato de contestar sus dudas y pues muchas gracias por ver, recuerden compartir.